Bueno, un déjà vu nos vimos hace 15 días. Vamos a tratar de hacerla entretenida y rápida porque era la compresión de muchos temas complicados. Vamos a tratar de hacerlo, como les dije, yo todavía hago clínica, así que vamos a tratar de hacerlo del manejo más clínico gastroenterológico y clínico de internación. Como ven el temario, vamos a tratar de darle más bolilla a lo que es colon irritable. Después vamos a tratar diarreas crónicas agudas e infecciosas y Clostridium, que es lo que más vemos en la internación en general. Como todo, vamos a arrancar primero con el síndrome de intestino irritable. Trastorno caracterizado por dolor abdominal recurrente, tiene que ver con la defecación, con el cambio de hábito intestinal, puede darles diarrea, les puede dar estreñimiento, pueden tener alternancia. ¿Cómo los clasifica? Todos estos trastornos funcionales se clasifican a través de la Fundación Roma, que dice que los síntomas deben de ocurrir al menos 6 meses antes del diagnóstico, estar presentes los últimos 3 meses y tener como criterio diagnósticos el dolor recurrente, al menos un día por semana, en promedio, los últimos 3 meses asociado con 2 de los siguientes: problemas en la defecación, frecuencia y forma de las heces. Soy muy hecatológico, pero como para unificar los criterios, está bueno que tengan siempre a mano el Bristol de ahora en más, porque esto les define bien dónde están parados con sus pacientes. Las categorías 1 y 2 les hablan de constipación, las categorías 3 y 4 de normalidad, y de 5 hacia adelante empiezan a hablar de diarrea. ¿Sí? Y esto les unifica y no les dice el señor que viene con bolitas de oveja o choricitos largos o todo marmolado. Entonces, los subtipos, como decíamos, nosotros podemos tener estreñimiento, ¿sí? Como veíamos antes en el Bristol 1 o 2, 25% con formas de heces 6 y 7. Después, diarrea, 25% de las deposiciones son 6-7 y al menos una cuarta parte son 1-2, ¿sí? Y las mixtas, fíjense que va 25% desde las 1-2 y más de una cuarta parte de las 6-7. ¿Sí? Y hay una parte en el medio que no las termina de clasificar, que es un mix de ambas, como se ve acá. Tienen Bristol 25% 1-2 y más de la cuarta parte 6-7 en las categorías. ¿A dónde tenemos que apuntar un poco con lo que es intestino irritable principalmente? Porque calculo que más de uno escuchó que no saben que tiene diarrea o es constipado y termina clasificado en intestino irritable. Y entonces ahí entran a jugar varias cosas: el estilo de vida, los factores genéticos, y fíjense 2 o 3 pavadas que les van a cambiar mucho las cosas. A ver si me da ahí está. Esta frase acá: el trauma o el abuso es causa de estreñimiento o de diarrea o de dificultad en ir de cuerpo. Y hay muchos pacientes adultos que están con intestino irritable, con diagnóstico y han sido abusados. Si ustedes pueden interrogarlo, ustedes son quienes pueden ayudar a veces a ese diagnóstico y después orientarlo hacia la terapia que le corresponda. Pero ojo, que muchos de los pacientes que vienen con trastornos defecatorios muchas veces han sido abusados en la infancia. El sexo, la dieta, otra cosa que influye mucho. A ver, tengo que ir al baño. Si ustedes tienen que ir al baño en las instalaciones de la AMA, los baños son muy elegantes, son muy buenos. Ahora, si ustedes tienen que ir en un cubículo donde trabajan 300 personas y el baño es chiquitito así, ¿quién va a querer ir al baño? Y eso provoca que retrase la cantidad de defecaciones en el día y terminen catalogados de intestinos irritables. La ansiedad, la depresión, el estrés con el que vivimos, algunas intercurrencias que podemos tener en la vida diaria, las interacciones del eje cerebro-intestino, que lo vamos a ver en un ratito, la motilidad, las alteraciones de la microbiota, como dice acá abajo, o las hipersecreciones. Está de moda y está bien que esté así. Esto sería el nuevo eje intestino-cerebro que regularía un poco toda nuestra parte visceral. Y lo que tenemos que ver es que la motilidad y la secreción intestinal está en un interjuego por el sistema autónomo. La hipersensibilidad visceral está en contacto tanto con el microbioma como con el cerebro, ¿sí? Más que nada desde lo emocional y desde la percepción del
dolor que uno tiene a nivel cognitivo, y la permeabilidad y la reacción inmune del sistema entérico también juegan un rol principal en esto. ¿Mediado por qué? Mediado por la serotonina, por la norepinefrina, por la dopamina, las catecolaminas, y ahí está toda la lista de citoquinas, miocitos y los linfocitos que pueden ver, acetilcolina, dopamina, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena corta, los ácidos biliares, todo esto hace un interjuego para que nuestro paciente tenga una u otra de las variantes del intestino irritable. ¿Qué le vamos a interrogar principalmente al paciente? Nuestras anamnesis son claras, siempre vamos a preguntar lo mismo: inicio, duración de los síntomas, es después de la defecación, después del uso de antibióticos, tuvo un estrés, tuvo un trauma psicológico. Tenemos que confirmar la relación entre el dolor y el cambio de hábito intestinal. Tenemos que ver otros trastornos no gastrointestinales, ver si tuvo cirugía previa y ver si tuvo opioides. Lo que sí no podemos dejar pasar son las banderas rojas, ¿sí? A nosotros nos llega un paciente en el que sospechamos que tiene síndrome de intestino irritable, y estas banderas rojas son las que nos tienen que hacer frenar el interrogatorio. Menor de 40 con pérdida de peso que no la puede explicar o con dolor abdominal. Mayor de 50, sangrado sin causa aparente, sangrado rectal sin causa aparente. No es mojé un poquito porque tengo hemorroides o me estoy descubriendo que tengo hemorroides, empiezo a sangrar, tengo hematoquesia o alguna otra cosa circundando. Mayor de 60, anemia ferropénica y trastornos del hábito evacuatorio, o un test de sangre oculta en materia fecal que sea positivo. Eso nos tiene que alertar y frenar en la vorágine del día a día, frenarnos 2 minutos y pensar de nuevo el paciente. Adultos de cualquier edad, con masa abdominal o rectal, menores de 50 también con el sangrado, dolor abdominal, cambios y anemia ferropénica. En esto que dice de cualquier edad con masa abdominal o rectal, les pongo un caso que a mí me marcó mucho. Yo todavía estaba haciendo clínica, me fui a rotar a coloprocto de Ludahondo, chico de 27, 28 años, derivado de Entre Ríos por colon irritable. El proctólogo lo saludó, le hizo un tacto rectal y le palpó una masa a punta de dedo. El chico tenía un cáncer de recto y lo venían tratando por colon irritable porque nadie le había hecho un tacto rectal a un pibe joven que venía con constipación, diarrea. ¿Sí? Examen físico. Primero, tacto rectal. ¿Y se acuerdan lo que es el signo este de Carnet? Si no se acuerdan, a ustedes al paciente que con este signo descarta mucho de dolor abdominal rápido, que es para evaluar las diastasis de los rectos anteriores, ¿sí? Entonces lo que pueden hacer es reclinarle la cabeza del paciente, sostenerlas con su mano, poner mentón sobre el pecho, aumentar la tensión de los músculos abdominales y ir caminando sobre toda la parte de donde sería una diastasis de los rectos anteriores. Eso a veces es dolor abdominal y eso lo pueden hacer rápido. Se hacen tacto rectal, pujos y algunas otras maniobras que no son para esta charla. ¿Qué le vamos a pedir? Laboratorio, proteína C reactiva, eritro. Si es menor de 45, perdón, le pueden pedir calprotectina fecal para ver si tiene alguna inflamatoria que esté dando vuelta. Y como dijo Jimena hace un ratito, serologías para enfermedad celíaca. En los pacientes con síndrome de intestino irritable, como dice acá, la colonoscopía no tiene un gran rédito, uno puede encontrar cosas normales. Pero ¿para qué sí la podemos usar? Para excluir otros diagnósticos. Por ejemplo, colitis microscópica. ¿Sí? Colitis microscópica pueden tener linfocítica, pueden tener colágena, pacientes con diarrea, mujeres y un montón de otras pacientes de sexo femenino, pueden tener trastornos autoinmunes, aumento de las láminas de colágeno sobre la mucosa, y eso generarles diarrea. También si los pacientes tienen AINES y BP o inhibidores de la recaptación de la serotonina o estatinas, les puede dar estos síntomas y uno los tendría que ir a ver qué es lo que puede ser con esto. Tránsito colónico es un estudio que uno pide, que a veces algunos lo tildan de viejo por pedirlo, es radiología simple de abdomen y ahora lo van a ver con unos marcadores especiales. Les puede identificar dónde están parados con su paciente, si es un tránsito acelerado, si es un tránsito lento.
Como dice acá, del 10 al 20% de los pacientes lo puede presentar. Y acá lo que tienen son 3 radiografías. No sé si se llega a ver acá en el fondo del auditorio, pero si ven, nuestro paciente no se tragó arandelas a propósito, se las tragó la que le dimos nosotros. Y para que se den una idea, esto es una cápsula un poquito más grande que un amoxidal de 1 gramo, con 25 marcadores radiopacos que los tiene que eliminar el paciente. Ustedes le hacen placa al día 1, al día 3 y al día 5. Si el 25% de lo que ustedes le dieron todavía está ahí adentro, eso es tránsito lento. Ustedes los pueden ver, aparte de ver mucha materia fecal acá, mucho contenido propio, que creo que fue la primera charla que vieron algunas imágenes, pueden ver los aros distribuidos por diferentes sectores, esto ya es en la ampolla rectal, y no salieron, ¿sí?, al 5.º día del mismo paciente. Esta es una gráfica muy rápida de donde uno se para con los pacientes con intestino irritable, y la realidad es que deberíamos ver primero qué es lo que tiene nuestro paciente, centrarnos, charlarlo, ver desde las medidas higiénicas etérias. Si eso tiene fallas, empezamos a ver desde el dolor abdominal y los síntomas que sean más para un síndrome de intestino mixto, y empezar a buscar con antiespasmódicos y ver las partes del eje intestino-cerebro, o irnos a las diarreas y usar opiáceos como la loperamida. Eso después por ahí lo miramos. De la medicación, que es mucho de lo que manejamos nosotros y son cosas puntuales como para ir mirando. Nosotros tenemos un paciente, como decíamos recién, le podíamos dar anticolinérgicos, antiespasmódicos, y esta es una revisión de qué es lo que hay y qué principalmente son sus efectos adversos de lo que manejamos nosotros en la diaria. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a un paciente le damos diosina, le damos bromuro de tilonio, pinaverio, el simetropium no está en Argentina, ¿cuáles son las principales cosas que le pueden pasar al paciente como eventos adversos? Se le seca la boca, puede tener visión borrosa, puede tener bostezos, puede estar un poquito más bradipsíquico. Nuestro paciente con este colon irritable, ¿le podemos dar antidepresivos? Sí, le podemos dar tricíclicos o inhibidores de la recaptación de la serotonina. Principalmente le seca la boca y lo adormece. El Uxodoline, no está disponible en nuestro mercado, pero lo dejé esta gráfica para que vieran algo claro. ¿Nosotros qué usamos siempre cuando un paciente tiene diarrea? Usamos agonistas opiáceos como la loperamida. En el ámbito americano la data que hay es baja y limitada, o sea, la experiencia que tiene es limitada y con baja data, pero una cosa que usa los mismos receptores mu, que es esta exolidiones, por eso la dejé, es que puede provocar pancreatitis, ¿sí?, gracias a espasmos del esfínter de Oddi, aparte de las náuseas y el dolor. Independientemente de la loperamida, también el tramador les puede dar pancreatitis por espasmos del esfínter de Oddi o la morfina, cualquier opiáceo que trabaje sobre los mu. Por eso quise dejar esa imagen ahí. Cuando uno da ondansetron, puede tener constipación principalmente, y puede tener algunas alteraciones en el comportamiento del paciente. Pueden a veces ponérselos un poquito extrapiramidales. Cuando nosotros damos, que ahora lo charlamos 2 segundos si quieren, la parte de secuestradores de los ácidos biliares, que es otra causa de diarrea, no hay grandes informaciones, y la rifleximina como antibiótico tampoco está tan, en un colon irritable tampoco está tan avalado su uso. Alguna vez pueden haber escuchado linaclotide. La linaclotide es un fármaco que es una guanilasa C, una guanilasa ciclasa, usa el receptor de la fibrosis quística para aumentar el agua que va hacia la luz del intestino, y en virtud de eso, su paciente constipado puede tener un poco más de movilidad. ¿Qué es lo único bueno que a uno le quedaría? Es esto, la analgesia visceral que le puede provocar a su paciente. ¿Qué es lo otro que uno trata de tener en cuenta? Dieta.
la dieta en general uno le da la FODMAPs, que es baja en oligoles, en polioles, perdón, en bajos en fermentables, bajo en disacáridos, en monosacáridos y en polioles. No hay un consenso global de que esto sirva y todavía se está discutiendo. Si les dicen en un momento, usted tiene diarrea, usted tiene un colon irritable y le vamos a dar una FODMAPs, todo eso es lo que se les quita. ¿Sí? Fíjense, de las frutas, es un montón. Al que le gusta el helado, perdió. Al que le gustan las legumbres, las habas, la soja, todo eso, lo perdió. El que quiere un refresco también lo perdió. Recuerden que mucho de lo que nosotros consumimos en refrescos y consumimos en enlatados tiene jarabe de maíz de alta fructosa. También entra en las FODMAPs. Se va todo ahí. Y lo otro, como les decía, era la psicoterapia. También pueden usar psicoterapia con sus pacientes. En algunos casos eventuales se puede usar más que nada terapia cognitivo-conductual. Y así quedé yo cuando me preguntaron qué hago con el colon irritable en una embarazada. ¿Y qué hacemos con una embarazada? Porque a veces nos toca interconsultar en el sanatorio y nos dicen, che, baja a ver una puérpera o una embarazada que está con colon irritable y está con dolor y todavía no parió y tenés que hacerte cargo. Partamos de la base que el embarazo es una tormenta de hormonas, de progestágenos, de estrógenos, de hormonas sexuales. Y todo eso genera constipación. Y atrás de eso viene esto, que es los fármacos que podemos usar. Y el único que les dejo en verde es el polietilenglicol, el Varex. Todo lo que les dejo en verde. ¿Sí? Fíjense que si ustedes usan bisacodilo, les puede dar toxicidad sistémica intraparto. Si usan aceite de castor o usan algún otro agente salino perosmótico como el manitol, les puede dar desde secuestro de algunas vitaminas solubles o no, y les puede dar algunas alteraciones del medio interno. Obviamente todo lo que habíamos dicho, el linaclotide, el levoprostone o la prucalopride, no se pueden dar en la embarazada. Así que la colestiramina, que es lo que les decía yo, que es el quelante de ácidos biliares, no está recomendado. Y si estuviese, está interfiriendo con la absorción de sales, minerales y otras cosas que necesite el bebé. No se usa acá, el peppermint podría ser usado más en Estados Unidos. La rifaximina, si uno pensara que hay sobrecrecimiento, que después les pongo unas diapos, podría, la rifaximina y la neomicina son dos antibióticos que usan en los pacientes que tienen sobrecrecimiento como causa de disbiosis y de diarrea. 1% de absorción en la rifaximina, 3% de absorción sistémica la neomicina, podrían usarse, no están contraindicadas. Entonces, de esta parte, las del estribo. Si tiene un síndrome de intestino irritable con variedad de diarrea, ¿la dieta baja en gluten y la FODMAP lo ayudaría? Sí, pero hasta ahí. No es la panacea. ¿Los agonistas opioides como la loperamida lo ayudan? Sí, pero no le encontramos el agujero al mate. O sea, hay que buscar por qué tuvo todos sus síntomas. Los quelantes, como la colestiramina, no serían la primera opción. Antibióticos como rifaximina, si uno tiene certificado que tiene sobrecrecimiento. El aldosterona o el ondansetron se podrían usar. Y agonistas opioides mixtos también podrían usar. Para los estreñidos, nosotros ¿qué hacemos? Le damos fibra. ¿Sí? La fibra tiene un valor muy bueno y se puede usar para ambas cosas. Entra en la categoría de formadores de materia fecal. Y esto sería de la siguiente manera. A ustedes un paciente que está constipado, le dan fibra y agua, va de cuerpo. Le dan fibra solo, lo constipan. ¿Sí? El exceso de agua que haya en el intestino, se los va a quedar la fibra. O le forma materia fecal o los constipa. Siempre úsenla, lo más noble que hay es la fibra. Le pueden dar polietilenglicol,
o sea, el Varex. Le pueden dar la linaclotide si aparte de su constipación tiene mucho dolor. Lubiprostona no se está consiguiendo y el prucalopride sí, pero en ciertas dosis puede generar primero cefalea y después algunos trastornos a nivel de la conducción y aparte hay que seguirlo la función renal porque para los pacientes en diálisis está prohibido. Si el síntoma predominantemente es el dolor, le pueden dar los antiespasmódicos, bromuro de trilonio, mebevirina, le pueden dar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina. Las dosis que usamos no son las mismas que se usan para los pacientes con depresión, ¿sí? Nosotros usamos, por ejemplo, en estos pacientes 10 o 12 miligramos de amitriptilina. Recuerden que la forma comercial es de 25, le pueden dar 12,5 una vez por día. Recuerden que da somnolencia y que aparte constipa. Veamos un poco de lo de diarrea. Diarrea. Para nosotros, los gastroenterólogos, es una derivación frecuente hasta el 5% de nuestras consultas. La diarrea crónica tiene que tener más de 4 semanas, ¿sí? Tiene que estar en la escala Bristol entre 5 y 7. ¿Y qué le vamos a preguntar o qué nos vamos a fijar? Edad, antecedentes familiares de cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca. Si tiene antecedentes quirúrgicos, porque no es lo mismo un paciente que tiene una gastrectomía o que tiene una resección de intestino, o que tiene un intestino corto, o que tiene un bypass gástrico. Ahí tengo que pararme y ver por qué es que tiene la diarrea. Si usa medicación crónica, si usa magnesio, algún antidepresivo, si usa hipoglucemiantes. Muchas veces nos caen los pacientes a la consulta diabéticos que usan metformina y les preguntas, ¿cuánto tomas de metformina? 2 gramos por día. ¿Cuándo te lo subieron? Hace 15 días. ¿Hace cuánto tenés la diarrea? 15 días. ¿Sí? A veces pasa que la metformina nos genera diarrea. Después, los últimos meses, antibióticos inmunosupresores, antibióticos para evaluar disbiosis, no tanto Clostridium, pero sí para más que nada disbiosis. Y la pérdida de peso, sí, eso siempre, la bandera roja siempre, sea diarrea, sea constipación, lo que sea, siempre ver pérdida de peso no voluntaria en un paciente, siempre interrogarlo. Lo que hacemos siempre en la guardia, viene paciente con diarrea, ¿tiene moco, pus o sangre? Descartar que no sea una disentería. La relación con la ingesta, como y salgo corriendo al baño, cuando tengo más ayuno, tengo más diarrea, me corta el sueño. Si tiene incontinencia era otra de las cosas. Y este es un cuadro para separarles dónde estoy parado cuando es funcional, dónde estoy parado o cómo pienso una diarrea más bien orgánica. Si yo tengo una diarrea que es mayor a 6 meses, intermitente, que es diurna, y cuando veo el volumen fecal es menor de 200 gramos día, bien digo, la pongo dentro de lo funcional. Ahora, me doy vuelta y me pongo desde el orgánico. Menor de 3 meses, que es continua y no paro nunca, que predominio nocturno, que tengo síntomas de alarma presentes y mayor a 400 gramos, ahí me voy a la que puede ser funcional y sobre todo signos de alarmas presentes. Van a ver que yo voy a jorobar mucho y con signos de alarma. Y ver si es del colon o si es del intestino delgado. Si es del colon, el volumen va a ser en general escaso. ¿Y por qué es eso? Acuérdense que el colon absorbe 10 litros de agua. Entonces, si es del colon, ya viene más bien seco porque absorbió el colon bastante. Si tiene con moco, pus o sangre, si tengo pujo, si tengo tenesmo, o si tengo urgencia, y si el marco colónico me duele, o me duele el hipogastrio, o más que nada la región sacra. Eso me habla de bien colon. Ahora, si viene del intestino delgado, en general es abundante, son amarillentas y grasosas. ¿Sí? Vienen con un tránsito alterado, tienen más que nada meteorismo y el dolor va a ser centro umbilical. Muchas veces viene el paciente y le dice, tengo diarrea amarilla, ¿qué tengo? Y uno le dice una diarrea alta que viene rápido. Otra manera de clasificar las diarreas, acuosas, y entre la osmótica y la secretora, de las inflamatorias que podemos tener. Enfermedad intestinal irritable,
tuberculosis, amebiasis, enfermedad pseudomembranosa, herpes, CMV, herpes simple, colitis por radioterapia, cáncer de colon rectal o isquemias intestinales. Y del otro lado, de la malabsortiva, enfermedad pancreática exócrina, sobrecrecimiento, malabsorción mucosa, enteropatías, linfadengiectasias, TBC, linfoma. Y otra parte que genera y que también lo pueden encontrar cada vez más seguido es las intolerancias a los hidratos de carbono. Y acá nos paramos rápido en dos orígenes. O es genética o no es genética. Entonces, cuando nos vamos al genético, podemos decir, ¿lo tiene de origen temprano o lo tiene de origen tardío? La mayoría les va a decir que tiene intolerancia a la lactosa. Recuerden que la intolerancia a la lactosa, dependiendo de cómo nos vamos moviendo hacia este lado del mundo, va a ir disminuyendo. Pero, por ejemplo, en Asia puede llegar hasta el 80-90%. Trabajos en Argentina no hay, pero hay una estimación de 1 de cada 6 adultos puede presentar, 6 de cada 10 adultos, o sea, hasta el 60% puede presentar intolerancia a la lactosa, y esto es en general un efecto tardío por déficit de las enzimas, o sea, déficit de la lactasa. Pueden tener una forma prematura y congénita, pueden tener una en la primera infancia o la del adulto. Y como les decía hace un ratito, dentro de las de origen no genético pueden tener funcionales como intolerancia a la fructosa, el sorbitol o a los FODMAPs. Y muchas veces los pacientes les podemos buscar las intolerancias estas a través de métodos de aire expirado, inclusive la de fructosa, y ahí se arma todo un matete, porque hay que mandarlo al nutricionista, sacarle un montón de cosas, y lo que les decía yo, la mayoría de los conservantes hoy, si ustedes leen las etiquetas, dicen jarabe de alta fructosa de maíz. Y eso es un lío. Dentro de las acuosas secretoras, lo que podemos ver es que el intestino delgado, como decíamos hace un ratito, y el colon absorben el 99% del líquido que le ofrezco, casi 10 litros. Así que si 1 litro de ese líquido me queda dando vuelta, espectacular. Ya entre 1 litro y 100 mililitros me genera una diarrea hermosa y va a terminar en el baño bastante rato. Podemos tener una diarrea debido a la alteración del transporte de los electrolitos o al agua, y esa es la que se determina definir como diarrea secretora. Dentro de las causas de secretora, malabsorción de ácidos biliares, colitis microscópica, colágena o linfocítica. La de los ácidos biliares, recuerden esta parte de un poco de la fisiología que a veces uno lo tiene olvidado. Los ácidos biliares lo que hacen es micelan a las grasas para que puedan ser cotransportadas al circuito enteropático. Cuando no están, todas las grasas y los ácidos biliares persiguen su camino y terminan generando diarrea. Esto lo podemos saber a través de una técnica muy barata y de diagnóstico en materia fecal, 48 horas de materia fecal que junta el paciente, se le hacen ácidos biliares en materia fecal y tiene el tratamiento que son los quelantes que veíamos hace un rato como la colestiramina. Colitis microscópica, colágena o linfocítica, para entender lo que puede pasar en este caso, se inflama la lámina propia, se generan más capas de colágeno, aumentan a través de inflamación directa por linfocitos, ¿sí? Y lo que pasa es que me hacen una impermeabilización, no pueden pasar el agua, no pueden pasar los sustratos, las zonas de los oclunes se aumentan de tamaño, no tengo una buena permeabilidad, sigo el mismo camino. Todo lo que está en el intestino continúa su desfiladero. Pacientes que puedan tener vasculitis, abuso de laxantes, muchas veces les llegan a los pacientes después de 20, 30 años con abusos de laxantes, con diarreas y con todos estos síntomas. Algunos fármacos, alergias alimentarias también, vuelvo a lo mismo, invasión de la lámina propia a través de mecanismos de inflamación mediados por fenómenos alérgicos, alteraciones de la motilidad. Pueden tener diarrea post-vagotomía, post-simpatectomía o neuropatía autonómica diabética. Con irritable que habíamos visto antes, el alcoholismo también lo puede generar, el Addison, el hipertiroidismo le puede dar diarrea, y los tumores, los gastrinomas, los bipomas, la somatostatina, el carcinoide o el Zollinger-Ellison, les puede dar también síntomas así.
Rápido, gastrinoma, saben que tienen la gastrina elevada, es que ir a buscar. En el bipoma, el BIP lo pueden ir a buscar, y en el feocromocitoma, que es otra de las cosas que podemos buscar, el ácido vainillín mandélico, recuerden que siempre está aumentado y también lo pueden ver en estos pacientes. Sé que voy rápido, trato de ir ajustando sobre la marcha las velocidades. Insuficiencia pancreática exócrina. Sí, nuestro páncreas, ¿se acuerdan? Tiene dos funciones. Una para adentro, me encargo de regular todo el metabolismo de los glúcidos, y para afuera trato de absorber y de degradar las proteínas y un montón de cosas más. Cuando las enzimas empiezan a fallar porque el paciente tiene secreción inadecuada, empieza a tener diarrea. Causa que dijo Jimena hace un ratito, sobrecrecimiento bacteriano como causa de diarrea. Acá me detengo un poquito porque es algo que desde la clínica no lo vemos tanto o no lo pensamos tanto. Esto es lo que antes nosotros, cuando éramos un poquito más chicos en nuestra vida académica, era la famosa disbiosis. El paciente tenía una disbiosis y no sabíamos qué era. Y esto va más o menos así. Nosotros recuerden que estamos poblados por bacterias desde la boca hasta el ano. A medida que nos vamos adentrando en el intestino, nuestras bacterias van migrando y principalmente dejan de ser aerobias, pasan a ser anaerobias, y cambios tienen, principalmente tenemos más lactobacillus en el intestino medio, si quieren, y tenemos algunas que son productoras de hidrógeno y metano. La realidad es que están todas en una homeostasis y están todas en un balance entre unas y otras. Pero ese balance se rompe, y cuando se rompe, nosotros podemos medir el excretado que hacen de hidrógeno metano a través de un test de aire expirado. ¿Qué es lo que medimos nosotros? La fermentación principalmente. Y como estas bacterias actúan sobre la fermentación, también tenemos problemas, porque compiten por ciertos nutrientes, como la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, a veces por la B. Estos pacientes pueden tener estas cosas y en general tienen estas alteraciones, tanto sean anatómicas, tanto sean del clearance, tanto sean de las inmunodeficiencias o las multifactoriales, o problemas de la barrera de ácido gástrico, que generan esto y independientemente terminan dando la diarrea. Pero, por ejemplo, poblaciones que podemos ver hoy más a menudo: paciente con un bypass gástrico, paciente con una gastrectomía. ¿Sí? Todo eso genera un trastorno en la microbiota que genera esto. Les dejé acá la foto de Protector. Siempre me cuesta entender al paciente cuando me dice: me dieron un protector gástrico. Así que yo les busqué una imagen de Protector para que quede ahí. ¿Cómo medimos esto? Esto lo medimos así. Nosotros lo hacemos soplar al paciente. ¿Por qué? Dijimos, fermenta, produce dos gases, o hidrógeno o metano, depende de la flora. Pasan a la circulación y nosotros lo podemos hacer y ver qué exhaló. Le damos lactulosa o glucosa a los pacientes, ¿sí?, para evaluar sobrecrecimiento. Estas pruebas son lo mismo para buscarle intolerancia a la lactosa, a la fructosa o al sorbitol. Dos equipos, si anda el video genial. Ustedes tienen que hacer soplar en una toma basal al paciente, en este equipo que es combinado, que mide hidrógeno-metano. ¿Sí? No es como una espirometría. Acá tienen una resistencia bastante larga, entonces al paciente lo hacemos, ahí está haciendo una apnea de 15 segundos, y después lo vamos a hacer soplar en un medidor que se ve en la imagen. Y uno en este momento puede usar dos equipos. Uno que mide hidrógeno metano combinado. A nosotros, a la paciente, le dijimos que soplara, y acá, si ven la aguja, hay un punto verde a donde lleva la resistencia durante varios segundos. Por eso esto tiene una limitación más o menos 80 años, dependiendo de su estado. Ahí va a terminar el estudio, nos va a dar los valores que tiene, y eventualmente, si no, tenemos este otro estudio, que es la generación anterior. Perdón que se dio de costado, pero es la misma base, lo único que mide es solamente hidrógeno. Entonces nosotros podemos determinar con un estudio que lleva 3 horas, porque no es simple. Nosotros lo hacemos soplar una toma basal, le damos el sustrato que querramos que tome, en este caso le damos lactulosa, y cada media hora lo vamos llamando y evaluamos las mediciones de hidrógeno y metano con ciertos parámetros que tenemos, y le podemos decir: mire, su causa de diarrea
es secundaria que tiene aumentado el hidrógeno. Entonces eso lleva a un antibiótico en particular. O su causa de constipación y o diarrea o distensión o alguna otra cosa es porque tiene más metano. Ven ahí que va subiendo los valores hasta ciertos intervalos que tenemos nosotros pretabulados. Vamos a las diarreas malabsortivas. Enfermedad celíaca, lo que les dijo Jime les mostró hace un rato las diapos de Marsh. ¿Sí? Yo en el consultorio le explico a los pacientes que las vellosidades son como mis dedos y lo que obtengo es, cada vez que se van inflamando, se van pegoteando y pierdo superficies de absorción. ¿Sí? Es el ejemplo más pavo, pero el que más funciona para explicarle a un paciente lo que es una superficie de absorción y cómo se van inhibiendo. Entonces, si tengo menos superficie de absorción, obviamente todo queda, más volumen no lo llevo a captar. Jiménez les acaba de decir, giardiasis, oporidiasis, criptoporidiasis, todo lo que me inflame la mucosa. La enfermedad de Whipple, las drogas, el metrotrexato, el micofenolato, por la alta capacidad que tienen de, de reproducción celular y cómo nos van degradando las células. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener un barrido del epitelio que también genera malabsorción. Enteropatías autoinmunes, el HIV, los SPRU y las enfermedades contra huésped. Diarrea crónica mayor a 4 semanas, me fijo si es orgánica, si es funcional y la voy encasillando. Parece un síndrome de intestino irritable tipo diarrea, sigo los criterios de Roma 4 que eran los que veíamos al principio y me quedo ahí en que es funcional, pero si es orgánica le pido un esteatocrito, puedo pedirle un clínic de alfa 1 antitripsina a nuestro paciente, dependiendo de lo que piense. Puedo ver el tema de si es malabsortiva y seguirlo por este lado y terminar dándome entre la insuficiencia pancreática exócrina, entre el sobrecrecimiento o los déficits de sales biliares. Si tengo, puedo probar un esteatocrito. ¿Sí? Lo que, ¿se acuerdan hace muchos años que uno decía, le hacemos un test de Van de Kammer? El test de Van de Kammer lo hacíamos tragar grasa, pobre paciente, como loco, para ver cuánta grasa tenía. Hoy podemos hacer el esteatocrito, que es mucho menos engorroso para el paciente. Y ahí definir después si tiene enteropatías y qué otras cosas, si le pedimos una endoscopía, no le pedimos una endoscopía. Pero fíjense que el camino de la endoscopía para la diarrea está ahí, está en las partes de las enteropatías. Podemos usar ionograma con el anión GAP. Sí, les puede decir, es osmótica, es secretora. El problema es quién se los hace. La mayoría de los laboratorios cuesta un montón que nos hagan algunas cosas, así que imagínense un anión GAP en materia fecal. Y más si les cae por guardia el domingo a la noche y quieren tratar de hacer eso. Infecciosas no me voy a detener mucho, pero recuerden el Clostridium siempre a la cabeza, después el herpes simple y el CMV, y los parásitos y las amabiaces y el estrongiloides. ¿Sí? Y vamos con el último tema. Me sirvo agua para parar y ya. Si ustedes están con la cabeza quemada, imagínense a la velocidad que yo estoy hablando con esto. Ya falta menos. Ahí está. Bien. Clostridium. Cosas cortitas como para que vayan quedando. Gran positivo, anaerobio estricto, produce esporas. La infección, a ver, la vimos todo durante nuestras residencias. Pero ¿qué podemos tener? Portadores asintomáticos, formas autolimitadas, formas graves, colitis pseudomembranosa y complicaciones severas. Megacolon tóxico, colitis fulminante y sepsis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pacientes con exposición a antibióticos, con edad avanzada y hospitalización principalmente. Los otros grupos a los que hay que tener y mirar de cerca son las embarazadas, los inmunosuprimidos, los diabéticos, los que tienen trasplante de órganos sólidos, los que tienen trasplantes renales o que están en diálisis, y los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, también Crohn, pero colitis ulcerosa. Y en este caso, ¿por qué? Porque en general la infección del Clostridium con la colitis ulcerosa y una colitis ulcerosa activa a veces puede llevar al megacolon tóxico y a la perforación y hacerlos correr más de la cuenta si no lo tienen controlado el paciente.
Antibióticos que predisponen, todos, inclusive la Banco y el Metro, pero principalmente son las penicilinas, las céfalos, las clinda, las fluoroquinolonas, son los que más riesgo tienen. Ojo, vancomicina y Metro también. Principales toxinas tienen la A y la B. El daño es por daño directo a la mucosa con acumulación de fibrina, mucina y células muertas. Y después el detritus es lo que terminamos viendo cuando hacemos las endoscopías. Y eso genera que las citoquinas proinflamatorias vayan, ataquen y aumenten el daño sobre la mucosa. Diarrea acuosa, ya lo sabemos, con dolor, con fiebre, náuseas, vómitos, puede tener hiporexia. ¿Sí? Las formas graves pueden tener el megacolon tóxico, se pueden perforar, pueden generar hilio, pueden generar insuficiencia renal, pueden tener CIRS, pueden tener sepsis, se puede morir y lo pueden tener antes de que se muera con la sepsis ventilado con dopa y con nora. ¿Sí? No la subestimen en los grupos de riesgo. En el común no, pero en el grupo de riesgo ténganle un poquito de respeto. Tema controvertido es el tema de los tratamientos, ¿sí? Porque si bien hay guías que nos dicen que podemos tratar los cuadros leves con metronidazol y hay muchos centros que lo hacen, y el grave con la vancomicina, 125 miligramos, 4 veces al día, de 10 a 14 días, lo recomendable es usar la vancomicina de entrada. Y eso se apoya en la guía ITSA, que es la guía de la organización, de la guía americana de infectología. Fíjense que la combinación de banco 500 4 veces al día más metro intravenoso no es algo que uno use abundantemente. Esto es lo que les decía yo de ITSA. Y rápido como para mirar. ITSA lo que recomienda es fidaxomicina. No la tenemos acá. Y cuando bajan al segundo escalón es la vancomicina, ¿sí? Por vía oral, que es lo que usamos nosotros. ¿Se acuerdan cómo prepararla? Ampolla de banco, la llevan a 10, 2 centímetros y medio cada 6 horas, se acabó. Tiene estabilidad, se la pueden dar al paciente para la casa. ¿Sí? No se puede ir a comprar en la farmacia. Tienen que ir vía internación domiciliaria. Pero se la preparan así y el paciente puede tenerlo una vez que el paciente está estabilizado. Si bien tiene la alternativa para los no severos del metro, también vía oral de 10 a 14, pero uno prefiere principalmente esto. Otro de los temas a los que quería es qué hacemos con las recurrencias. Paciente que recae una vez, le damos otra vez vancomicina. Recae 2 veces, le damos vancomicina. Recae 3 veces. Bien. Y tenemos esto. El mouse, acá está. Y tenemos este paso acá, que es el trasplante de materia fecal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les pongo allá? En general, paciente con cuarta recaída, tienen que hablar con algún centro que haga trasplante de materia fecal. Parece un asco, pero se puede hacer de varias formas. Uno, en comprimidos. Sí. Pueden, sí, es un comprimido de M, pero bueno. Nunca mejor usado. ¿Vieron que nunca mejor usado es esa frase? Y lo otro que se hace es, lo pueden buscar en internet, está Power of Poo y hay un montón de páginas que muestran cómo es el procesamiento en unas licuadoras hermosas. Y uno lo que puede hacer es una preparación con una solución salina, poner un colonoscopio e ir instilándolo, o sea, hacer siembra directa. ¿Sí? Y uno entra en el intestino y empieza a sembrar ciertas áreas del intestino con eso. 2 cosas así rápidas al pasar. Tienen que evaluar, tiene que ser un centro que esté acostumbrado a hacerlo. O sea, ustedes recuerden que todo lo que uno hace, en general siempre la recomendación es hacerlo en un centro especializado de alto volumen. No es bueno nunca ser el primero en esto. Y no es bueno ser el primero porque hay reportes de pacientes que han fallecido y han tenido sepsis por cepas multiresistentes. ¿Sí?
Cada centro tiene que hacer un screening de la materia fecal, un buen antibiograma, ver qué cepas tiene, y han habido, ahora no me acuerdo si era por Klebsiella pneumoniae multiresistente o por Shigellas, han habido fallecidos, ¿sí? Lo cual no quita que no se haga. Hay que hacerlo en estos pacientes porque si no es insoportable. Cortito y al pie, algo que siempre me pasó a mí en la residencia y siempre lo aprendí más de grande y siempre estaba bueno avisarlo. La muestra, cuando ustedes quieren buscar Clostridium, tiene que ser procesada en menos de 2 horas, ¿sí? Más de 2 horas empiezan a perder estabilidad y se les cae el rendimiento de la técnica, ¿sí? Entonces, si ustedes dejan en la heladera una muestra de materia fecal en la heladera del laboratorio de un paciente que le llegó a las 3 de la mañana y el bioquímico se las procesó a las 9, probablemente les dé negativo y el paciente tenga Clostridium. Y ustedes lo traten igual porque tienen alta sospecha. Pero a esos que les pasa que tienen alta sospecha con bacterio negativo, muchas veces puede ser esto, ¿sí? Que les demoró la muestra. Y ahora sí vamos con las del estribo. ¿Saben por qué la del estribo? El mate que le está dando la China al gaucho para que se vaya. De ahí viene la del estribo. Que son las últimas de algo. Vamos con las preguntas. No tengo el interactivo porque pesaba mucho la presentación con los videos, así que las hacemos como el otro día. Les vendo comercialmente las preguntas y ustedes me chiflan. Bandera roja. ¿Cuál no es bandera roja? Menor de 40 con pérdida de peso que no puede explicar el dolor abdominal. Mayor de 50 con sangrado rectal sin causa aparente. Mayor de 60 con anemia ferropénica o con trastornos de hábito vacatorio. Con test de sangre oculta en materia fecal negativo. ¿Quién va por la 4? ¿Quién va por la 3? Ah, cómo bajaron la mano antes de escuchar todo. Muy bien, esa. ¿Sí? El test oculto no, el test de sangre oculta en materia fecal negativo no es bandera roja. De Clostridium. Según la IDSA, tratamiento de primera elección, fidaxomicina, 200 miligramos más 500 de metro por 3 días. Banco 125 miligramos cada 6 horas por 10 días. Cipro, 500 miligramos endovenoso, metro 500 endovenoso cada 12 y 8 respectivamente por 10 días. Rifaximina 550 cada 8 durante 15. ¿Quién dice la 2? Vendida la 2. Muy bien. A descansar.